buenas noches con todos. Sean bienvenidos a un evento de carácter con mucha relevancia. El día de hoy vamos a tener un invitado especial para que nos comparta un conversatorio organizado por el Tribunal Constitucional denominado Derecho a la Pluralidad de Instancia, análisis del precedente vinculante establecido en la sentencia recaída en el expediente 03324-2021, proceso de habeas corpus /TC. Vamos a tener previamente las palabras de bienvenida a cargo de nuestra directora académica de Derecho. Vamos a recibir con fuertes palmas a la doctora Natalie Zambrano José. Buenas tardes con todos, estimados profesores, estudiantes y miembros del Tribunal Constitucional. Es un honor para mí darles la bienvenida a este importante evento académico organizado por nuestra Facultad de Derecho y el Tribunal Constitucional. Hoy nos reunimos no solo para compartir conocimientos, sino también para debatir, reflexionar y sobre todo avanzar en el entendimiento de los desafíos que enfrenta el mundo del derecho en nuestra sociedad contemporánea. El derecho no es estático, es un instrumento vivo que se adapta a las necesidades cambiantes de la humanidad. Cada uno de ustedes, desde los profesores que inspiran las nuevas generaciones hasta los estudiantes que representan el futuro de la justicia, tienen un papel crucial en su evolución. Y es por ello que hoy los miembros del Tribunal Constitucional nos van a hablar sobre el derecho a la pluralidad de instancia a propósito del análisis del precedente vinculante establecido en la sentencia del expediente 03324-2021-PHC-TC, para lo cual contamos con la presencia del doctor Guillermo Sevilla Gálvez, quien es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, y a los panelistas, la doctora Natalie Castro Flores, quien es profesora de nuestra Facultad de Derecho, y al profesor Rodolfo Porras Oscategui, quien el día de hoy nos acompañan en la mesa de honor. Sin más preámbulo, yo sé que desean escucharlo al doctor, doy inicio a nuestro evento académico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zambrano. De esta manera vamos a ya dar inicio a la parte académica de este certamen. Vamos a tener ahora como participante al doctor Guillermo Sevilla Gálvez. Él es abogado y magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresado de la maestría empresarial por la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, profesor de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, se desempeñó como docente en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es miembro activo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y también realizó estudios en Derechos Fundamentales y Globalización impartido por la Escuela Complutense Verano de la Universidad Complutense de Madrid, España. Muy bien, de esta manera voy a pedir a todos los participantes que brindemos un fuerte voto de aplausos al doctor Sevilla. Adelante, doctor. Buenas tardes, alumnos. De repente nos ponemos un poquito para acá, ¿otra? Sí. Buenas tardes, bueno, estimada profesora Zambrano, venimos gratamente sorprendidos de ver una magnífica y maravillosa universidad, porque una universidad no solamente es cuna del saber, sino también es el espacio físico donde los estudiantes puedan desarrollar todas sus actividades académicas de forma muy amigable, interactiva y completa. Los felicito, chicos. Veo que la mayoría son abogados, estudiantes. También quiero agradecer, bueno, a los profesores con quienes tengo el honor de compartir esta ponencia y a todos ustedes principalmente, que son los destinatarios de estos modestos conocimientos, ¿no? El tema, como la mayoría son estudiantes, conversaba con la doctora Zambrano, yo iba a traer una ponencia un poco
bastante compleja, ¿no? Pero como yo soy docente y precisamente mis alumnos son seguramente de la edad de todos ustedes, vamos a dirigirnos en la ponencia en ese sentido, ¿no? Un poco para los conocimientos en derecho constitucional, ¿no? El tema que vamos a hablar el día de hoy, pues, se refiere a un derecho fundamental a la pluralidad de instancias, ¿no? Que es un derecho fundamental que se encuentra previsto en la Constitución Política del Perú. Pero para ubicarnos mejor en el tema, nosotros debemos señalar que esto se refiere a un derecho fundamental de la naturaleza procesal que debe ser respetado, tutelado al interior de un proceso penal. Como ustedes saben, no sé si se me escucha, como ustedes saben, el proceso penal en principio está revestido de una serie de garantías judiciales, ¿no? La persona persona inculpada, al atravesar un proceso judicial, penal, donde se va a determinar si es responsable de la comisión de un hecho delictivo, debe estar, en principio, sujeta a una serie de principios y derechos fundamentales, ¿no? Uno de ellos es el principio de presunción de inocencia, ¿no? Es inocente hasta que se demuestre su responsabilidad a través de un proceso penal, ¿no? Y con la emisión de una sentencia condenatoria, ¿no? Donde esta persona puede haber hecho el uso irrestricto de sus derechos fundamentales o garantías judiciales, ¿no? Uno de ellos es la pluralidad de instancia plural o acceso a los recursos. Otro es derecho a la prueba, derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, derecho de defensa, al juez natural o predeterminado por ley, entre otros, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué pasa si al interior de un proceso judicial la persona no puede ejercer debidamente estos derechos y resulte que el proceso penal haya concluido con una sentencia evidentemente condenatoria desfavorable y esta persona en algunos casos haya hecho uso de los recursos precisamente para defender su postura, su posición al interior de un proceso penal o defender su propia teoría de caso que le elabora su abogado defensor? Entonces, ¿qué le queda? Acudir al proceso constitucional de habeas corpus para que se le restituya el ejercicio de este derecho. Entonces, aquí podemos hablar de que la restitución de este derecho se hace a través de un proceso constitucional y debe ser ejercida en el proceso penal propiamente dicho, como el caso que vamos a ver. Esto se denomina un control constitucional de las actuaciones penales. Por eso, y el habeas corpus, ampliando un poquito su naturaleza, es un proceso que junto al amparo, habeas data y cumplimiento, son procesos de tutela de derechos o procesos constitucionales de la libertad que se encuentran previstos tanto en la Constitución como en el Código Procesal Constitucional que acaba de cumplir hace poco 3 años. Muy bien, entonces, pero en específico el habeas corpus tutela el derecho a la libertad personal y a los derechos conexos, ¿no? Que guardan conexidad o relación a este derecho, que conforman el derecho a la libertad individual. Muy bien, dicho esto, debemos decir pues que dentro del habeas corpus existe el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Un poco recapitulando de lo que veníamos hablando, ¿no? Sirve para realizar el control constitucional de estas actuaciones judiciales, es decir, el control constitucional de las actuaciones de los jueces penales en sus diversas instancias. Muy bien. Entonces, que le queda como alternativa, última ratio, al justiciable, al condenado o también, en algunos casos, al procesado, acudir al habeas corpus para que se realice el control constitucional y se le restituya el ejercicio de sus derechos cuando estos derechos hayan sido vulnerados, afectados o violados. Muy bien. Entonces, ya dicho este panorama, porque era necesario ubicarnos en el tema para poder desarrollar propiamente la ponencia, nos encontramos pues
en el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Sí, contra resoluciones judiciales. Entonces, ¿qué se va a analizar acá? Derechos fundamentales de naturaleza sustantiva y derechos fundamentales de naturaleza procesal. El tema que vamos a ver está referido a un derecho fundamental de naturaleza procesal, como hemos explicado. Entonces, por lo general, para interponer una demanda de habeas corpus, ¿quién la hace, quién la puede hacer o quién está legitimado? Sería pues la persona del procesado o del condenado, dependiendo del caso, cuando exista una medida coercitiva en su contra. ¿Y qué consistiría esta medida coercitiva? Puede ser comparecencia con restricciones o que sufra de una prisión preventiva, que está tan de moda, ¿no?, por determinados meses, que es una medida cautelar de naturaleza personal, o finalmente haya sido condenado. Si la persona es condenada, primero para cuestionar alguna actuación judicial, alguna irregularidad, alguna vulneración de derechos, o para solicitar su absolución o determinación de inocencia, tiene que agotar los recursos. ¿Y cuáles son estos recursos? Usted se llevó a procesal penal, recurso de apelación o en su caso recurso de casación, ¿no?, entre otros. Agotados estos, entonces podría acceder recién al habeas corpus, no prematuramente. Si se cuestiona una sentencia condenatoria, primero hay que apelarla, ¿no?, apelarla en sede penal, darle la oportunidad al órgano jurisdiccional que enmiende sus errores o arbitrariedades. Entonces hay que apelarla en el proceso penal. Y el habeas corpus se puede dirigir contra ambas sentencias, ¿no?, contra la de primera y la segunda instancia que confirma la condena. Ahí recién estaría habilitado. Y según la jurisprudencia del tribunal, hay casos donde la persona, estaba expedido su derecho de interponer recurso de casación cuando la pena mínima o el extremo mínimo de la pena supere los 6 años de pena privativa de libertad. Entonces, en esos casos, el Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que se debe agotar la casación también. Pero hay casos, como el que vamos a ver, en el cual precisamente se le ha denegado a la persona cuestionar una sentencia condenatoria. En lo primero que hemos visto se requiere la firmeza. Sin sentencia firme no se puede cuestionarla a través de la habeas corpus. En este caso no habría firmeza precisamente porque se le denegó la posibilidad de impugnar esta sentencia, de cuestionar esta sentencia al condenado y en buena cuenta lograr su absolución del proceso, es decir, la determinación de su inocencia. Si de repente podemos avanzar, doctora. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste los dos derechos fundamentales procesales que vamos a tratar el día de hoy y que están referidos al precedente vinculante? El primero, el derecho a la pluralidad de instancia, ¿no? ¿En qué consiste? En que la persona condenada tenga la oportunidad de que lo que haya resuelto el órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior a este. Y siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes y dentro del plazo legal. Y hemos hablado de los medios impugnatorios pertinentes, ¿no?, en el proceso penal. Uno de ellos es el recurso de apelación y en su caso el recurso de casación. Muy bien. Entonces, pero este derecho no es que está aislado, ¿no? Guarda relación con otro derecho fundamental de naturaleza procesal denominado derecho de defensa. ¿Y por qué derecho de defensa? Porque el abogado defensor es el que va precisamente a impugnar por su patrocinado, preparando o elaborando el recurso o el medio impugnatorio correspondiente. Muy bien. Pero estos derechos fundamentales procesales, ¿cómo se ligan o cómo se relacionan al derecho a la libertad personal? Que dé mérito a la instauración del habeas corpus. Porque precisamente
como vamos a ver en el caso, la vulneración de estos derechos fundamentales procesales se da en virtud de la sentencia condenatoria, que restringe, como en este caso, la libertad personal. ¿Y cómo puede restringir la libertad personal una sentencia condenatoria? Ustedes estarán preguntando, ¿no? Necesariamente, cuando la persona vaya a prisión, purgue pena privativa de libertad. No necesariamente. Puede haber una pena suspendida, pero que entrañe definitivamente la limitación del ejercicio del derecho a libertad. Por ejemplo, si una persona se le impone reglas de conducta y estas reglas consisten en que tiene que ir al juzgado cada 30 días a firmar o no visitar lugares de dudosa reputación, o se le impida salir del país, por ejemplo, entonces evidentemente esas medidas significan restricción en su libertad. Como un caso que estábamos viendo el otro día, ¿no? Que la sentencia condenatoria se convirtió, o sea, la ejecución de la sentencia condenatoria en prisión se convirtió en el cumplimiento de esta sentencia en su domicilio, ¿no? Con vigilancia electrónica, que también, por ejemplo, si a alguien se le dice o se le ordena que permanezca cumpliendo su condena en su domicilio con un grillete electrónico, y que si al salir de su domicilio va a sonar la alarma, inmediatamente van a venir la policía, entonces eso también implica una restricción de su libertad, y no necesariamente está en cárcel. La que sigue, doctora, por favor. Muy bien. Entonces, el derecho a acceso a los recursos es una manifestación del derecho fundamental a la pluralidad de instancias, ¿no? Es decir, el derecho de recurrir. ¿Qué significa recurrir? Cuestionar, impugnar una decisión que la consideremos que no es justa, que es arbitraria. ¿Sí? Entonces, gran papel tiene el abogado defensor. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces hemos visto que resoluciones pueden ser cuestionadas. Ojo, en el proceso penal, bueno, no solamente se puede cuestionar una sentencia, sino también otras resoluciones que establece el Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? La que sigue, por favor. Estos derechos han sido prefigurados por el legislador. ¿Qué significa prefigurarlos? Es decir, el legislador penal ha establecido los requisitos para impugnar una resolución como una condena. ¿Ante quién se interpone? ¿Cómo se deben sustentar los agravios que causan la resolución a impugnar? El plazo, quién está legitimado para impugnar, entre otros, ¿no? El Código Procesal Penal, seguramente ustedes ya están llevando procesal penal, es muy estricto en el tema de la impugnación. Entonces, si no se cumple uno de los requisitos para impugnar, simplemente se rechaza el recurso. Y ahí no hay vuelta que darle, ¿no? Ahí no hay ninguna vulneración, simplemente no se cumplen los requisitos. Por ejemplo, entre estos, se interpone una apelación de forma tardía o extemporánea. ¿Qué significa eso? Que no lo interpuso dentro del plazo de 5 días, por ejemplo. Se interpone al 6º día. Entonces, en esos casos, no se puede hablar de vulneración de ningún derecho, del derecho a la doble instancia, o instancia plural, porque precisamente no se cumplió uno de los requisitos para impugnar, ¿no? Por eso se dice que el derecho de acceso a los recursos es un derecho de configuración legal. La que sigue, por favor. El tribunal ha establecido, ojo, no nos vamos a detener por cuestiones de tiempo en la jurisprudencia que figuran en las diapositivas. De repente la doctora les pueda, ¿no?, transmitirla para que usted la analice, para que repasen lo que vimos acá. El tribunal ha establecido el contenido. ¿Qué se puede impugnar? La sentencia que imponga una condena penal. Y hemos dicho, condena efectiva o no efectiva. Segundo, la resolución judicial que le imponga directamente una medida seria de coerción personal. Lo mismo, prisión efectiva o alguna medida o alguna regla de conducta. Entonces, hemos hablado de la estrecha relación del derecho a la pluralidad de instancias con el derecho de defensa. ¿Sí? Entonces,
el derecho de defensa no solamente pertenece al ámbito del derecho penal, ¿no? También se puede ejercer en la vía civil, la vía administrativa, en la vía constitucional, ¿no? Entonces, digamos, garantiza este derecho a los justiciables que puedan proteger sus derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, que ejerzan los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses. Ojo, el derecho de defensa y el derecho a la pluralidad de instancia, creo que estoy hablando del micrófono, disculpen, pero ¿se me escucha, no? El derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancia, no solamente pues lo ejerce el inculpado, sino también la parte civil, o el actor civil, o tercero civilmente responsable, ¿no? O la parte agraviada, ¿no? Muy bien. Pero para materia de nuestro tema, lo que importa es verificar o tutelar el derecho del condenado o del procesado. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, ¿cómo se ejerce el derecho de defensa? Según lo que también ha señalado o establecido el Tribunal Constitucional. Primero, por uno mismo. ¿Cómo ejerzo yo mismo, al interior de un proceso penal, mi derecho de defensa? Primero, alegando inocencia, ¿no? En sus declaraciones que brinda el imputado. Pudiendo tener la capacidad de cuestionar el proceso, de ofrecer pruebas, de cuestionar pruebas, entre otros. Pero para que esto funcione de manera técnica eficaz, se necesita, pues, contar con un abogado defensor. En principio, digamos, lo recomendable sería contar con un abogado de libre elección. ¿Qué significa esto? Que sea un abogado contratado, ¿no? Que sea un abogado a quien yo le pago un honorario y pueda defenderme de forma, no exclusiva, pero con una dedicación. Es un contrato. Pero ¿qué pasa si la persona no tiene recursos económicos? Entonces debe contar con un abogado de oficio, que le asigna el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No, es un abogado gratuito, ¿no? Colega que no le cobra al justiciable, pero sí cobra un sueldo al Estado. Pero también el derecho de defensa se ha extendido, según la jurisprudencia del tribunal, que la persona de alguno de nuestros compatriotas que sea quechohablante, aymara hablante o habla el idioma chipivo y no entiende el español, ¿qué pasa si una persona no entiende el idioma? ¿Sabría los cargos que se le imputan? Porque hasta ahora los procesos son en el idioma castellano, ¿no? ¿Podría cuestionar el proceso? ¿Podría contar con defensa? ¿Podría impugnar? ¿Podría ofrecer pruebas, cuestionar pruebas? Por supuesto que no, ¿no? Se le dificulta entonces. ¿O qué pasa si es un extranjero que no entiende español, no escribe, no se expresa en español? Lo mismo. Muy bien. Entonces, la persona no debe estar postrada en estado de indefensión. Entonces, la defensa se ejerce, el hecho de defensa se ejerce desde que la persona es citada en comisaría, por ejemplo, en sede fiscal, en sede judicial. De repente ustedes han escuchado hablar, pero está presente el representante del Ministerio Público. Con todo respeto, el colega fiscal es el defensor de la legalidad y titular de la acción penal por mandato constitucional. Pero, y va evidentemente a garantizar la legalidad de la investigación, no cabe duda de ello. Pero va a garantizar la defensa de quien a quien en buena cuenta está investigando, quien va a ser su contraparte en el proceso penal. Ustedes seguramente ya están llevando, ¿no?, el nuevo proceso penal, ¿no?, el trámite del proceso penal, oral adversarial, ¿no? Garantista, entonces no lo garantiza. ¿Quién garantiza? El abogado defensor, ya sea de libre elección o público. Muy bien. La que sigue, por favor, doctora. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esto es lo mismo. La que sigue, por favor, doctora. Muy bien, entonces entrando ya al caso, yo creo que ya hemos hablado del panorama, un poco para ubicarnos, ¿no? Esa era un poco mi preocupación, ¿no? O sea, ¿se ubican o no, chicos? Se han ubicado en el tema ya. Entonces ahora ya podemos con toda tranquilidad, señores profesores, avanzar. La que sigue, doctora.
Entonces vamos a analizar este. ¿Qué pasó en el caso? Resulta pues que esta persona es condenada en un proceso penal, ¿no? Y interpone el recurso de apelación contra sentencia condenatoria. Pero el órgano jurisdiccional consideró que interpuso el recurso de manera extemporánea. Ahí el código es tajante, el Código Procesal Penal en principio es tajante, ¿no? Si interpusiste el recurso de manera extemporánea, ya no hay nada que hacer. No te salva ni Dios. O como decimos en Lima, ¿no? A llorar el río, ¿no? No sé si acá lo dice. ¿Qué dice, no, chicos? Como broma. Muy bien. Entonces, por lo tanto, se declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia condenatoria, que lo condenaba a 5 años de pena privativa de libertad en condición de cómplice primario del delito de colusión, así como la resolución 2, que declaró infundado el recurso de queja, que interpuso queja por denegatoria del recurso de apelación. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué significa esto? ¿Puede seguir impugnando o ahí acabó todo? Ya acabó todo. A cumplir su condena en la cárcel. Entonces, a consideración dice, pero ¿por qué me declaran extemporáneo el recurso? Porque mi abogado no actuó de forma diligente, ¿no? Puede darse casos, ¿no? No interpuso dentro del plazo. Entonces, aquí ya viene otro tema ligado al derecho de defensa y a la pluralidad de instancias. ¿Cuál es este? El derecho a la debida notificación. Y ahí, en esa discusión, es la que se va a emitir el precedente vinculante. En esa, digamos, como vamos a ver más adelante, en esa antinomia de normas, o esa contradicción de normas, por decir más apropiado, contradicción de normas, ¿no? En ese conflicto normativo, de normas procesales. Lo vamos a señalar muy bien. ¿Qué más dice acá? Porque el órgano jurisdiccional dice, bueno, al no haber apelado dentro del plazo o no haber fundamentado por escrito, has consentido la sentencia condenatoria. Cuando dice, yo no lo he consentido, el problema fue mi abogado, ¿no? El problema fue mi abogado cuando lo habría interpuesto dentro del plazo. ¿La que sigue? Muy bien. Esto creo que ya le hemos hablado, vamos a avanzar un poquito. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Aquí pasa algo, dijo el tribunal. O sea, porque en otros casos, si el tribunal verificaba de que en realidad pues no podía ser, no interpuso dentro del plazo, o como en la jurisprudencia anterior, bueno, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Es un derecho de configuración legal y si no apelaste dentro de la fecha que te tocaba, ya no hay nada que hacer, no hay nada que discutir en sede constitucional. Entonces el tribunal se pone a analizar diversas normas referidas al plazo para impugnar. Primero analiza la ley orgánica del Poder Judicial, que entraña de alguna manera normas procesales. Muy bien, ¿qué dice el artículo 155A? Habla sobre la notificación electrónica. Ustedes, de repente más que yo, están más empapados de la tecnología. Han nacido con la tecnología prácticamente. La inteligencia artificial, la virtualidad, el chat GPT, cosas que recién nosotros estamos aprendiendo. Entonces la notificación electrónica. ¿Ustedes saben qué consiste la notificación electrónica, chicos? ¿Perdón? Se notifica a través de los correos electrónicos, como ustedes mismos de repente sus notas, en algunos casos, ¿no? Con un acuse de recibo. Es un acuse de recibo, o sea, una, digamos, confirmación de recepción. Muy bien. Entonces, no está ajeno al sistema de justicia
en general, ni el penal, tampoco el constitucional, de aplicar la tecnología, ¿no? Para facilitar las notificaciones o las actuaciones judiciales, que significan que sean más céleres, que impliquen ahorro de espacio, de tiempo, de recursos, y todas las bondades que ustedes ya saben de la tecnología. Más que nosotros, probablemente. Muy bien. Entonces dice, la notificación electrónica es un medio alternativo a la notificación por cédula. ¿Ustedes saben qué significa la notificación por cédula, chicos? Por escrito. Donde el que recibe la sentencia, por ejemplo, tiene que firmar el cargo. Muy bien, nos ubicamos ahí. Perfecto. Entonces, es un medio alternativo a la notificación por cédula y se deriva a la casilla electrónica de manera obligatoria. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 155C? Efectos. La resolución judicial surte efectos desde el segundo día siguiente en que se ingresa una notificación a la casilla electrónica. Anotemos eso. Segundo día surte efecto. Muy bien, estamos hablando de una notificación electrónica donde se va a adjuntar en PDF o escaneado la sentencia. Entonces me notifican hoy día para efectos de apelación, chicos. Pero ¿cuándo surte efecto? Si me notifican, ¿cuándo surtiría efecto? Al segundo día. ¿Cuándo es? ¿Segundo día? Hoy día es viernes. ¿Cuándo es el segundo día hábil? Hábil, lunes. Entonces a partir del lunes correría los 5 días para apelar. ¿Estamos? Correcto. Muy bien. Con excepción, dice, las que son expedidas y notificadas en audiencias y diligencias especiales, notificadas, y ahí viene otro problema. Porque, ojo, la lectura de sentencia en el modelo procesal penal oral adversarial se hace como una sala como esta, hermosa, de litigación, ¿cierto? Acá el doctor, imaginemos que el doctor es un magistrado y el doctor está condenando, pues, y está notificando, ¿no?, en ese acto al inculpado. Muy bien. O se lee un extracto de la sentencia con cargo a notificar el íntegro, ¿no es cierto? Después, para que pueda ser fundamentada. Muy bien. Entonces, ahí hay un tema. ¿Cuándo corre el plazo? ¿Desde la notificación electrónica o de su notificación en esta sala de audiencias? Hay un tema ahí, una duda o un vacío, ¿no? Un primer problema. Segundo, dice, o tercero, ¿no? 155F, notificaciones por cédula, ¿no? ¿Qué notificaciones deben ser notificadas por cédula? Dice. Sin perjuicio de las electrónicas. La sentencia auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. Sin perjuicio, ¿no? Entonces está aparentemente hablando de dos formas de notificación. La que sigue, doctora, por favor. Muy bien. Adicionalmente, resulta aplicable lo previsto en el nuevo Código Procesal Penal, aprobado en virtud del Decreto Legislativo 957. Muy bien, dice. En lo concerniente a la notificación de las sentencias penales, este cuerpo normativo indica que ella se produce con la lectura de sentencia. Estamos, lectura de sentencia. O sea, dice, la notificación es con la sola lectura. Ahí viene un problema, ¿no? Que el tribunal ya se ha pronunciado antes. Me lee el doctor mi sentencia, yo capto la idea, hasta los fundamentos, pero ¿me resultaría suficiente para apelarla? No. ¿Qué necesito? Que me la entreguen. Pero algunos juzgados pueden interpretar, no, ya te leí, ya es suficiente, ya. Estás bien, date por bien notificado. ¿Sí o no? ¿Estamos, chicos? Ahí se genera un problema. ¿Qué implica eso? Indefensión, ¿no? De lo que hemos hablado, derecho de defensa, chicos. Imposibilidad de impugnar o impugnarla de forma adecuada. Por lo que me acuerdo, yo como abogado, lo que me acuerdo que dijo el doctor, ya, vamos a cuestionar. Si yo no impugno bien o no cuestiono bien, por aspectos formales me pueden rechazar el recurso. O por aspectos de fondo. Esta apelación es un mamarracho, disculpen el término, ¿no? Para aterrizarlo, ¿sí? Entonces me confirman la condena, pues. Causa de indefensión, ¿no? ¿Estamos, chicos, o no? ¿Me siguen? Muy bien. Ya.
¿Qué más dice acá? Y prevé como excepción que los acusados que no hubieran ocurrido a la dicha audiencia deberán ser notificados al domicilio procesal. Este es otro segundo supuesto. ¿Estoy pasando de la hora, doctor? No. Disculpe, No, ahorita ya. Ya, no hay problema. Ya, felizmente nos vamos mañana a las 5 de la mañana a Lima, ¿no, Yasmín? Muy bien. A ver, chicos. Acá hay dos cositas, si me siguen, Si me siguen. Primero dice, o sea, se supone que si yo como inculpado, el doctor me lee la sentencia, yo debo darme por notificado. Si puedo, te doy la cédula, o la notificación por escrito, una copia, o si no, no. Bueno, ya está notificado, pues. Segundo, y el inculpado que no concurrió debe notificársela al domicilio procesal. Pero ¿qué pasa si en ese interín me discrepo con mi abogado defensor? Pues no sé, el abogado se puso más vivo y me dice, no, sabes que era un honorario ya, acá hay más trabajo, tienes que pagar más honorario. O el honorario es insuficiente, no, acá te abandona, ya es tu problema, búscate otro abogado. Entonces, es más, si el abogado se molesta y dice, ni te voy a, como estoy molesto contigo, cliente, ni te voy a pasar la cédula. Esa es la cultura nuestra a veces. Me molesta, es tu problema, ya ve cómo la consigues tú. ¿Se entiende, no? Muy bien. Ya, entonces, en sentido complementario, dice, salvo excepciones, bastará con notificar con las disposiciones o resoluciones del abogado defensor o la apoderado de las partes. Notificación, 127, ¿no? Artículo 127. Las disposiciones y resoluciones deben ser notificadas a los sujetos procesales dentro de las 24 horas después de dictadas, salvo que se disponga un plazo mayor. Muy bien. Y un amigo que es juez, que es muy garantista, me decía en su sala, pero nosotros no notificamos solamente en el domicilio procesal, ¿no? ¿Cómo aseguramos una real notificación, chicos? ¿Dónde? ¿Dónde? Responda sin temor, vamos a ser abogados y abogadas pronto. Exactamente. ¿Qué más fidedigno que ello? ¿Sí o no? El domicilio real. La que sigue, doctora, por favor. Muy bien. La primera notificación al imputado o detenido preso será efectuada en el primer centro de detención desde que fue conducido, mediante entrega de copia a la persona o, si no es posible, al director del establecimiento. Le informará inmediatamente al detenido o preso con el medio más rápido, ¿no? Entonces, si la persona está en cárcel, sí, ya, vamos a terminar. Ya, corremos en 5 minutos. Muy bien. No, disculpe, que el tema es bastante amplio. Pero vamos a revisar. Muy bien. Si está en la cárcel, o el director se encargará de ponerle en conocimiento. Muy bien. Si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas solamente a estos, excepto si la ley o la naturaleza de este acto exige que también sean notificados. O sea, ¿qué dice el legislador? Si tiene abogado, suficiente al abogado. Ya no es, ¿para qué voy a hacer más trabajo? ¿Para qué voy a notificar mi domicilio real? Y aquí surge un problema. Vamos a correr un poquito. A ver, nomás otro ratito. O cuando la notificación deba practicarse por medio de lectura, se leerá el contenido de la resolución, ¿no? Y el interesado solicitará la copia. Entonces aquí hay varios problemas. Aquí sigue, por favor. Muy bien. Bueno, vamos a correr un poquito. Entonces, el recurso de apelación es el tema. ¿Qué se necesita para impugnar, chicos? Se necesita tener conocimiento de la sentencia por escrito. ¿Por qué? Para cuestionar debidamente sus considerandos que se consideren arbitrarios, injustos, etc. ¿Cómo se hace un análisis? Conociendo el tema. Garantiza un mejor ejercicio, un mejor cuestionamiento del derecho. Entonces, el tribunal ha establecido en este precedente que ante tal contradicción de normas, ¿han advertido o no las contradicciones de normas? ¿Se han advertido o no? ¿Todos? ¿Todas? ¿O algunos tienen duda? Ha establecido que ante ello la notificación eficaz y efectiva debe ser realizada en, ¿dónde? Domicilio real. Aunque yo me pelee con el abogado, o sea, sin perjuicio de que pueda ser notificado al abogado, a ambos, no hay problema. Bueno, si yo me llevo bien con el abogado, no hay ningún problema, ¿no?
Si la persona está en cárcel, ¿dónde debe ser notificada? En la cárcel. ¿Qué pasa si la persona dice, yo impugné y tomé conocimiento? ¿Se valida o no? Se valida. Muy bien, la que sigue, la doctora, por favor. Muy bien, entonces, eso es lo que ha establecido. Vámonos a las reglas del precedente, doctora, yo creo que la que sigue, por favor. Y le dejamos como tarea para que lean el precedente. La que sigue, doctora, por favor. Muy bien. Entonces, esas son las reglas que establece el precedente. ¿Sí? Ante diversas normas a las que resultarían aplicables o de las que se deriva la notificación, debe interpretarse aquella que sea más favorable al procesado. ¿Cuál es más favorable? La que indique que debe ser notificado en su domicilio real. La que sigue, por favor. ¿Y a través de qué? De cédula. De cédula. Porque hasta ahora el documento escrito es lo más fidedigno, ¿no? ¿Sí o no? Salvo ustedes que van a ser abogados del nuevo milenio, probablemente para ustedes va a ser suficiente las notificaciones por CD u otros medios electrónicos. Pero hasta ahora, sobre todo para el justiciable que no es abogado, lo más fidedigno es por escrito, que además le va a permitir que contrate, en el caso de la discrepancia con su abogado, que contrate otro abogado al que inmediatamente le ponga en conocimiento la sentencia para que pueda impugnarla dentro del plazo legal. Muy bien. La que sigue, por favor, doctora. Muy bien. Esto entrará en vigencia a partir de los casos en vigencia, la norma o las reglas que establece el tribunal a partir de esta sentencia. La que sigue, doctora, por favor. Entonces, vámonos a la parte final, doctora. Fundada la demanda, declaró el tribunal nula la resolución que le denegaba el recurso de apelación y ordenó que el Poder Judicial, el órgano jurisdiccional, notifique la sentencia condenatoria su domicilio real, de forma eficaz. Y estableció esta sentencia como precedente vinculante. Finalmente, y nos ponemos en posición de las señoras panelistas, el precedente vinculante, el tribunal establece precedentes vinculantes en aquellos casos donde hay antinomias, normas contradictorias, o donde haya vacíos normativos, establece reglas a través de una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada y que deban ser aplicados tanto por los jueces penales, en este caso, porque puede haber otros casos donde aplique precedentes vinculantes, por los jueces, por la Judicatura Constitucional del Poder Judicial y por el mismo Tribunal Constitucional. Muchas gracias, estamos llenos a sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor Sevilla. Vamos a continuar con la parte adicional a cargo de nuestros panelistas, docentes de la Universidad Continental, y vamos a dar el pase a la doctora Natalie Castro Flores. Ella es abogada por la Universidad Peruana Los Andes, con especialidades en Derecho al Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, doctora Natalie. Muchas gracias. Doctor Guillermo, para nosotros es un honor tenerlo aquí en la ciudad de Huancayo. Muchas gracias por habernos compartido estos minutos de conocimiento, de luz, porque de todas maneras los chicos siempre están ávidos de conocimientos aquí en la universidad. Tener este tipo de charlas, este tipo de encuentros académicos hace directamente que podamos enriquecer nuestros conocimientos. Prácticamente este tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que establece la forma de notificar genera ya una línea en la cual los jueces de grados inferiores o de instancias inferiores puedan tener una regla
para la notificación. Ya el doctor les ha explicado básicamente que en los procesos penales, tranquilamente este caso nace, ¿por qué? Porque se le había notificado aparentemente al abogado del imputado en la casilla electrónica. Y naturalmente este abogado, por cuestiones del destino, no apela dentro del plazo, o sea, apela de manera extemporánea. Lo que hace el Tribunal Constitucional con esta sentencia es hacer un análisis, primero de la normativa que establece directamente la notificación electrónica. Tanto ustedes como nosotros hemos venido creciendo a nivel del campo jurídico en el tema de las notificaciones. Antes las notificaciones eran por cédula, es decir, venía tu resolución y una hojita al costado donde decía cuántos folios venía en la resolución. 1, 2, si era una sentencia, si era un auto que terminaba la instancia. Y tú recepcionabas esa cédula y se te entendía por bien notificado. Sin embargo, la historia y lo que sucede en nuestra sociedad es el cambio, o sea, ir incrementando, avanzando. ¿En qué? No solamente en tecnología, sino en formas de cómo gestionar la administración de justicia para que ésta sea más rápida y célere. Es por eso que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la notificación electrónica. Y muchos de ustedes ya estarán haciendo prácticas o habrán tenido la oportunidad de conocer algún caso cercano de que las notificaciones, por ejemplo, del Poder Judicial se hacen a través de la casilla electrónica, que es el SINOE. Entonces, en este marco o en esta línea, lo que hace en este proceso penal del caso que hemos tenido en mención es que se le notifica la casilla electrónica. Evidentemente, la naturaleza de que se notifique en la casilla electrónica tiene varias aristas. Una de esas aristas es la celeridad. ¿Por qué? Porque ya no va un notificador al domicilio procesal, ¿de dónde? Del abogado. O no va al domicilio real, ¿de dónde? De la persona imputada o de las partes. Sino simplemente lo que hacen es depositarlo en la casilla electrónica y desde ahí se entendería por bien notificados. Entonces, eso es lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se puede notificar de forma electrónica, pero nos plantea una excepción. El artículo 155E nos plantea una excepción. Aquellas resoluciones, como dijo muy bien el doctor Guillermo, que terminan la instancia, ya sea porque se termina a través de una sentencia o porque se termina con un auto, puede ser un auto que declare una excepción. En esas situaciones se termina la instancia y ¿cuál sería la regla? Que se te notifique de forma física, o sea, que se te notifique todo el contenido de la resolución. ¿A dónde? A tu domicilio real. Entonces, en esa línea, lo que hace el Tribunal Constitucional es analizar, ok, ya, esta es la normativa del Poder Judicial. Y por acá tenemos la normativa del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Penal? Que en la primera intervención al imputado se le tiene que notificar de manera personal, en el momento que se le detiene. Y de ahí ya las futuras notificaciones se hará a través de ¿qué? De su defensa técnica. Evidentemente, en este análisis que se hace en la sentencia dice, bueno, aquí todo el contenido del Código Procesal Constitucional no dice nada sobre notificaciones electrónicas. ¿Qué hacemos? Dice el Tribunal Constitucional. Código Procesal Penal dice notificación al imputado de forma personal y después a través de su abogado. La Ley Orgánica del Poder Judicial que dice se puede notificar electrónicamente. ¿A cuál hacemos caso? Dice el Tribunal Constitucional. Aparentemente habría, ¿qué cosa? Una antinomia. Eso es lo que nos dice el Tribunal Constitucional. O sea, donde dos disposiciones jurídicas, dos dispositivos jurídicos colisionan entre sí. Entonces el Tribunal Constitucional dice, ok, teniendo en consideración que estamos en un proceso penal, ¿y qué es lo que se debate en el proceso penal, chicos? ¿Cuál es ese bien jurídico que el imputado va a perder?
La libertad, muy bien, va a perder su libertad de tránsito. No estamos hablando de cualquier otro tipo de derecho, estamos hablando de un derecho que tiene una relevancia muy alta. Entonces el Tribunal Constitucional dice, ok, ante estas dos antinomias, ante esta antinomia de esta contraposición de dos dispositivos jurídicos, vamos a aplicar una interpretación muy, pero muy favorable para los imputados. ¿Y qué es lo que dice? Ok, voy a aplicar la interpretación pro homine. ¿Cuál es esa interpretación pro homine? Que de la lectura que salga una interpretación pro persona, o sea, que sea la más favorable para el imputado. Entonces, hacen la lectura de estos artículos y dicen brevemente, ok, está bien. ¿Qué es lo más saludable para un imputado que va a perder su libertad? Que se le notifique de forma real. ¿En dónde? En su domicilio real. De tal suerte que pueda conocer el texto íntegro de la sentencia o de la resolución con la cual se le trata de ¿qué cosa? De privar de su libertad. Y en esa línea lo que hace el Tribunal Constitucional es decir lo siguiente: para todos los casos penales en los cuales se tenga que restringir la libertad de una persona, se les tiene que notificar ¿dónde? En el domicilio real, independientemente si se le notificó o no de forma electrónica. O sea, la regla general ahora es que en los procesos penales a los imputados sí o sí se les tiene que notificar de forma física en sus domicilios reales. Y algunos de ustedes preguntarán y dirán, pero ¿qué pasa si es que se le notifica de forma electrónica y en ese camino el abogado interpone el recurso de apelación? Lo que dice el Tribunal Constitucional es sencillo: ha convalidado la notificación y se entiende que ya habría expuesto y había propuesto sus agravios y todas esas cuestiones jurídicas, tanto de hecho y de derecho, para cuestionar esta resolución que le causa ¿qué cosa? Un agravio. Entonces, esa es la regla que nos da el Tribunal Constitucional. Una regla totalmente saludable en la medida de ¿qué cosa? De que nos encontramos en la era digital. Evidentemente, esta regla solamente se aplica ¿para qué? Para procesos penales. La regla no se aplica para procesos ni civiles, ni contenciosos, ni laborales, ni de orden tributario, entre otros. No, solamente para procesos penales. ¿Por qué? Porque también la característica del proceso penal es muy disímil a la de los otros procesos. Por eso es de que el Tribunal Constitucional hace esta regla. Entonces, ya habiendo entendido el contexto y el bagaje directamente de lo que ha sucedido en esta sentencia del Tribunal Constitucional, nosotros, y en lo particular yo, comparto este tipo de notificaciones. ¿Por qué? Porque de una u otra manera lo que hace es, ¿qué cosa? Directamente a la persona que se le está afectando su libertad, es de que pueda tener conocimiento del texto íntegro de esa sentencia con la cual aparentemente se le está condenando y se le va a restringir su libertad. Porque muchas situaciones pueden suceder, y lo dijo muy bien el doctor Guillermo. ¿Qué es lo que puede suceder? Tranquilamente que el abogado puede tener alguna situación con el cliente y decirle, mira, ¿sabes qué? Ahora la situación se puso más compleja y te voy a cobrar un poco más de honorarios. O lo segundo, pudo haber tenido una defensa de oficio, o sea, que el Estado haya podido proporcionar la defensa de oficio. ¿Y qué tal al defensor de oficio se le pasó el plazo y no interpuso el recurso de apelación? Es que el defensor de oficio también no lleva solamente un caso, lleva varios casos. Pudo haber pasado eso. ¿O qué tal con esta sentencia condenatoria el imputado dice, bueno, ya no voy a confiar en los servicios del abogado que contraté, así es que me voy con otro abogado? ¿Y me voy con otro abogado con qué? Sin ninguna sentencia o sin ninguna resolución que yo pueda cuestionar. Entonces, esta regla lo que hace es para que llegue a la persona que efectivamente se le ha vulnerado o se le está tratando de restringir su libertad.
Eso, en principio, por derecho a la defensa. Y lo otro, que es un camino que es por así decirlo y para que ustedes lo entiendan, es un yin-yang. El derecho a la defensa y el derecho a la pluralidad de instancias están coligados. Si tú no apelas una resolución, es imposible que se abra la puerta para que tú puedas ir a la segunda instancia, para que un juez de mayor grado y jerarquía pueda conocer tu caso. Y eso es lo que ha sucedido en este proceso. El señor, al interponer el recurso de apelación de manera extemporánea, evidentemente no pudo ir a una segunda instancia. ¿Para qué? Para que un juez de mayor jerarquía, mayor grado, pueda conocer su proceso. Y eso es lo que también dice esta sentencia del Tribunal Constitucional, que evidentemente lo que hace es, con este tipo de situaciones, se trata de no restringir la libertad de las personas, porque obviamente ya puede que no funcione la justicia constitucional en el Tribunal Constitucional, y luego, ¿qué es lo que hacen las personas que se ven no escuchadas a nivel de justicia en nuestro país? Pueden ir directamente a la Corte Interamericana. Y luego, ¿qué sucede? El jalón de orejas para el Perú. Y el Perú es uno de los países que ha brindado mayor jurisprudencia a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que se trata de hacer con este tipo de sentencias y con estas reglas constitucionales de precedentes constitucionales es tratar de, primero, unificar, una función unificadora de criterios. Y lo segundo es hacer una plena vigencia de nuestra Constitución. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Natalie. Vamos a continuar con la participación del doctor Rodolfo Porras Uzcategui. Él es abogado, maestro en Derecho de la Empresa con especialización en Derecho Administrativo y docente de la Universidad Continental en diversas cátedras, tales como Derecho Constitucional 1 y 2. Doctor Rodolfo, lo escuchamos. Muchas gracias. Primero, agradecer la visita del doctor Sevilla Gálvez, que ilustra nuestra casa e ilustra el Tribunal Constitucional, toda vez que no se desarrolla solo en Lima estos eventos, sino ha permitido que nuestros alumnos puedan escucharlo. Segundo, agradecer a la doctora Natalie Zambrano y a la doctora Natalie Castro por acompañarme. Me siento demasiado abrumado, honrado de compartir con ellos. Trataré, en la medida de lo posible, de no decir algo de lo que han dicho tanto el doctor Sevilla como la doctora Castro, algo para no repetir, por así decirlo. En una primera instancia, un principal enunciado de todo proceso es que los procesos judiciales nunca tienen un empate. Siempre hay un perdedor o hay un ganador. Nunca hay un empate. En los procesos judiciales, todos, siempre hay alguien que va a ganar en medida de lo posible. Y el sentido de justicia, el sinsabor de aquel que perdió, tiene que llevarlo a otra instancia. Es decir, que se pueda revisar este proceso. Y se tiene que revisar porque todos somos humanos. El poder equivocarnos o errarnos es parte de nuestra naturaleza y en la parte jurisdiccional es muy posible. No solo errados, sino poder tener otra mirada distinta del derecho. Y en este sentido, se genera un orden superior para poder garantizar la defensa plena. La pluralidad de instancias no solo deviene de una forma del derecho, se encuentra dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 8º de las garantías judiciales, en el inciso 2, apartado H, y en nuestra Constitución política se encuentra en el artículo 139 de las garantías procesales, en el inciso 6. Entonces, esto está desarrollado como un contenido, y necesariamente, cuando se habla de pluralidad de instancias, cuando se habla de la defensa, vamos a hablar del debido proceso. Todo proceso judicial tiene esa garantía, que sea debido, que sea por instancias, por reglas de juego claras, reglas de juego precisas.
donde el ganador o el vencido sepa claramente que ha participado en una lid o en una contienda justa. Las múltiples instancias es un derecho fundamental que puede ser revisado por un órgano superior, siempre tiene que ser un órgano superior, es decir, en todo proceso, en todo ente administrativo, en toda nuestra forma jurídica nacional, hay un ente superior que va a revisar nuestras actuaciones, para así tengan esa garantía procesal y para poder desarrollarse una pluralidad de instancias, tiene dos condiciones que el doctor Sevilla lo ha explicado magníficamente. Primero, que se utilice un medio impugnatorio pertinente, es decir, como en este caso una apelación, que el medio sea pertinente. Y además, y lo dice así la norma, que sea formulado dentro del plazo legal. Es decir, en el ámbito penal, el plazo legal es muy estricto. Y en ese sentido, ya escuchando la disertación, cuando el doctor explicaba, ¿y qué pasaría si yo como juez sentencio a uno de ustedes, digámoslo a cadena perpetua, o algo ya 10 años, varios lleven ahí, pero todo proceso, todo juez, nosotros mismos en la formación hablamos técnicamente, ¿se han dado cuenta? Hablan técnicamente. Imagínate tu patrocinado, el sentenciado, que no tiene tal vez una formación académica, y te empieza a hablar el juez en forma técnica, y lo que dice el Código Procesal es que ya te diste por enterado, ya te diste por notificado. Imagínate tú, imagínense que ahora hubiéramos hablado de física cuántica, y ya te diste por enterado, ya te diste por notificado. Por eso es que dentro de la sentencia, que es un precedente vinculante muy interesante, y dentro de la exposición del doctor Sevilla, manifestaba que había dos instancias, tanto el nuevo Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se contradecían, que manifestaban plazos diferentes, y la sentencia en su fundamento 19 aplica el principio pro persona, pro homine. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto en leyes penales. Aplicar algo más favorable a aquella persona que se encuentra defendiendo principalmente su libertad. Y como lo hemos analizado varias veces, los derechos fundamentales en nuestra Constitución versan principalmente sobre la libertad. Y en este sentido, es necesario entender o garantizar que en todo proceso, sea judicial, debe tener una doble instancia para una segunda revisión. Y aquí hay un tema toda vez que en el mismo Código Procesal, en las mismas formas de estudio, no nos indica cuántas instancias debe haber, pero las sentencias del Tribunal Constitucional que han versado sobre la multiplicidad de instancias indica que mínimamente va a haber dos para garantizar una revisión estricta de la interpretación del derecho. Y en ese sentido, os insto a ustedes a analizar esta sentencia, que no solo es muy interesante, muy hermosa, sino que es un precedente y vinculante, es decir, su aplicación es obligatorio para todos los jueces, entiendo yo, no solo en materia penal, es en todas las materias que permita entender que las dobles instancias o las múltiples instancias permiten la revisión de todo lo actuado, y eso es genial para una forma jurídica como la nuestra, donde muchas veces la interpretación es difícil o disímil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Muy bien, a continuación vamos a abrir el panel para los estudiantes. Ustedes que han escuchado las exposiciones y aportes de nuestros docentes, no sé si alguno de ustedes tendrá alguna pregunta,
o querrá hacer algún aporte, querrá aclarar alguna duda que tengan respecto a este precedente vinculante. No sean tímidos, chicos. Levanten la mano y les acerco el micrófono. La doctora Natalie va a poner un punto a quien pregunte, por favor. Ok, ¿hay preguntas? ¿Sí? Ok, ya. Buenas tardes con cada uno de los presentes. Bueno, mi pregunta era, ¿no? Hablaba sobre las instancias. Mi pregunta era, mínimo debe haber 2 instancias o también pueden haber más. Eso era mi pregunta. En realidad, en el proceso penal hay 2 instancias, ¿no? Hacer un recuento histórico. Antes existía, seguramente los colegas recuerdan, hasta una 3ª instancia con la Corte Suprema, ¿no? Con la aplicación del Código de Procedimientos Penales. Ahora hay doble instancia y una instancia, diríamos, excepcional, que es la Suprema, para conocer el recurso de casación. El recurso de casación puede ser invocado cuando se vulneren pues, algunos aspectos procesales que en buena cuenta no son de fondo o sustantivos del proceso penal, es decir, no serviría para entrar al fondo y determinar responsabilidad o inocencia. Pero ha habido casos, y un poco parecería que se ha desnaturalizado, en la cual la Corte Suprema ha actuado o actúa como 3ª instancia, ¿no? En que sí ha entrado al fondo y ha podido determinar la inocencia o ratificar la culpabilidad de la persona. Entonces, pero en línea general existen 2 instancias, ¿no?, a recurrir. Muchas gracias, doctor. No sé si habrá alguna otra pregunta por parte del público. Ok, ahora te traigo el micrófono. ¿Tomarle el examen, doctor? ¿Se me escucha? Sí. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, compañeros. Mi pregunta sería más, bueno, mencionaron sobre el domicilio real, que básicamente se asemeja o va reflejado a lo que vendría a ser lo que refleja el RENIEC, es decir, tu DNI. Pero es así que pues con las notificaciones que va, siempre va reflejado y va mencionado al domicilio real, ¿cómo se podría ver en la realidad? Porque no todos los ciudadanos van reflejados, bueno, su domicilio actual no siempre lo cambian, ¿no? Es decir, va más allá de la realidad, creo yo. No sería, bueno, de acuerdo a la defensa, quizás argumentar un poco más, no sería lo que vendría a ser, tomar en cuenta lo que vendría a ser, quizás en su declaración, es decir, que las partes mencionan en su declaración el domicilio actual, o quizás en la ficha FUD, ¿no? Porque simplemente cambian, las personas suelen cambiar. Sí. Esa sería mi pregunta. Muy buena intervención, muy buena pregunta. Pone en el tapete una nueva problemática que se puede incluir en el precedente incluso. A ver, ciertamente, coincido con usted, ¿no? Hay personas que, digamos, tienen un DNI con un domicilio determinado, pero no viven ahí. Se mudaron, no hubo la oportunidad de cambiar el domicilio, etc. Entonces, ahí viene un problema para el órgano jurisdiccional. ¿A dónde lo notifico, no? Y a mí coincido con el alumno en el sentido de que si, por ejemplo, en su manifestación policial, su declaración en fiscalía o en su declaración instructiva, señala que domicilia en tal sitio, ahí es donde se le debe notificar, incluso pese a que pueda discrepar de su
documento de identidad. Pero también se puede presentar otro problema. ¿Qué pasa si, y eso también es en algunas personas que cometen delitos para entorpecer, ¿no?, la acción de la justicia, qué pasa si brinda varios domicilios? En su manifestación dijo que vivía en un sitio, en una casa, un domicilio, en su declaración de fiscalía en otro y a nivel judicial otro. ¿Dónde lo notificamos? ¿Qué salida se le puede dar ahí? Podría ser, o sea, el órgano jurisdiccional tiene que agotar todo para notificarle quizás en los tres, en buena cuenta. Pero también la norma procesal establece una salida al respecto que no me parecería tan eficaz, pero no se ha abordado realmente esto, ¿no? Y el código lo dice, el código procesal penal, ¿no? Pero si no, se notifica a través de edictos. ¿Qué son los edictos? Son avisos judiciales que se publican en el diario oficial del peruano o en el diario de mayor circulación. ¿Cuál será? No sé, conozco el de Huancay. Pero dice, y ya con eso estaría debidamente notificado. Pero ahí se vuelve a presentar el problema. O sea, yo creo que sí, es también parte del agotamiento del trabajo, de agotar el trabajo del Poder Judicial, establecer realmente dónde vive y garantizar, como dijeron nuestros ilustres panelistas, su derecho, bueno, no solamente de defensa y de primera instancia, sino sustentado en los principios pro homine de esta persona, ¿no? Mejor dicho, pro persona, ¿no? Entonces, o pro humano, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿quién ha dicho que la labor de la justicia ordinaria es fácil? No es fácil, ¿no? Preguntemos a los amigos jueces, no es fácil. Por eso es labor de ellos hacer una real investigación. Muchas gracias, doctor. No sé si habrá alguna otra consulta. Ok. Aprovechen que están saliendo temas de tesis, por si acaso. Ahí ya dio un primer tema de tesis. Ahí pueden escribir algo. Doctores, buenas tardes, buenas noches. Doctores, buenas noches. Yo tenía una consulta respecto a los recursos pertinentes de los que ustedes evidentemente habían mencionado. Que en la escala ustedes mencionaron dos, el recurso de casación y el de apelación, respecto a que la notificación debía contener en la cédula también todo el fundamento desarrollado por la judicatura pertinente en la resolución y que también debía llegar al imputado o condenado o procesado, ¿no? Pero yo me quería centrar más que nada en el recurso de queja, que también está como figura en el Código Procesal Penal, o tal vez el recurso de reposición, más que nada en el recurso de queja, porque se evalúa la admisibilidad y la inadmisibilidad de, por ejemplo, un recurso de apelación que se ha planteado. En todo caso, se aplicaría la misma figura que la que evalúa el artículo 157, inciso E del Código Procesal Penal. ¿O cómo se evaluaría este? A ver, no he entendido muy bien la pregunta. O sea, ¿en qué sentido la queja? ¿Cómo se aplicaría, dice ese? Creo que sí le he logrado entender al alumno. Más o menos es lo siguiente. Las sentencias y los autos que terminan la instancia bajo la regla del Tribunal Constitucional se tienen que notificar en el domicilio real del imputado. Pero ¿qué sucede cuando pasa un recurso de queja? ¿Qué es lo que sucede cuando se le deniega el recurso de apelación por extemporáneo? La regla procesal es de que tú puedes interponer tu recurso de queja y sube a la sala superior. ¿Qué sucede en esos casos? Porque ahí no está terminando la instancia. Se debe notificar físicamente al domicilio real del imputado. ¿Es así tu pregunta? ¿Sí? Sí. Sí, gracias, hemos entendido. No. Hemos entendido. Sí, no, está muy bien, pero veo, como dice la doctora Zambrano, y yo también le digo siempre a mis alumnos, hay que encontrar siempre el problema. Yo los pongo como el problema jurídico, ¿no? Y como tema de tesis. Porque en buena cuenta creo que van a ingresar con tesis, me parece, la gran noticia, ¿no? Sí. Con su artículo de investigación. Mis alumnos también yo les digo lo mismo, ya comienzan a preocupar, ¿no? Yo creo que sí, debería salir en una lógica, en domicilio real, ¿no?
Ahora, yo sé que el Poder Judicial podría decir, pero más trabajo para nosotros, ¿no? Doble notificación. Pero, a ver, en una ponderación de derechos, ¿qué es lo que más importa? Que se tutele el derecho de... En buena cuenta, como dice el profesor Ferraioli, posición que yo la comparto, aunque difícil de esbozarlo en esta coyuntura de tanta delincuencia en el país, ¿no? El imputado es la parte más débil dentro del proceso penal. ¿O no? Porque todo el sistema va en contra suya, ¿no? Entonces tiene que defenderse contra el sistema. Y contra que el fiscal cumple una labor muy importante, pero el sistema como que a veces se inclina un poquito más a favor del fiscal, ¿o no? Entonces, ahí hay un tema. O sea, miren, ya están ustedes solitos, y esto es lo bueno de estos encuentros académicos, estimados doctores, de que estamos encontrando, y ustedes mismos, chicos, están encontrando los problemas jurídicos. Ustedes mismos están encontrando los problemas jurídicos. Ahora, otro tema. Seguramente esta universidad que tanta tecnología que me ha sorprendido, yo realmente, gratamente sorprendido. Seguramente ya ustedes ya están imbuidos en la tecnología, en la inteligencia artificial, que trae nuevos problemas, nuevos retos para el derecho. Por ejemplo, un tema que yo estoy investigando es si un juez robot puede administrar justicia constitucional, que es tan especialísima, que es tan límite, no es como la justicia ordinaria. O sea, esos temas, y este tema está dentro de este paquete de la problemática. Entonces ustedes tienen el gran reto de ir descubriendo, ser curiosos, qué problemas se presentan. Pero para mí, yo seguro que ustedes están preguntándose, el profesor Sevilla, pero me ha dejado dudas sobre esto, o el precedente no aborda este extremo, o presenta nuevos problemas, que de repente que militarían otro precedente, o otra jurisprudencia complementaria del propio tribunal. Entonces, yo los felicito, chicos, porque tienen esa curiosidad académica. Y evidentemente a sus docentes, ¿no?, que los están llevando a este buen camino académico, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vamos a abusar de su confianza y vamos a cerrar, por favor, el bloque de preguntas con una intervención más. No hay problema, doctora. Encantadísimo. Muy buenas noches, docentes y doctor Sevilla González Guillermo. Perdónenme porque no traigo los lentes puestos, así que es una dificultad a leer. Mi pregunta recae más en el ámbito constitucional, en donde yo podría decir, si bien en los recursos penales hay dos instancias, que es la casación y la apelación, examinando el expediente, podría preguntarme acerca del habeas corpus, que en la clase de constitucional pude deducir de que hay una parte de la apelación que se llama parte de la apelación por salto, en donde el juez se niega a la ejecución de un expediente o de un caso en específico. Entonces, al momento de que se podría exigir la pluralidad de instancias, al momento de que una de las partes involucradas tiene lugar de que se ha vulnerado un derecho fundamental, puede recurrir directamente al Tribunal Constitucional y no es necesario de que reparta todavía a la otra instancia superior y a esta, a la próxima y a la próxima y a la próxima. Entonces, yendo directamente a la pregunta como tal, ¿en qué sentido podremos deducir de que la pluralidad de instancias sea totalmente necesario si en la Constitución o en el ámbito constitucional nos dicen de que en algún momento de nuestro agravio de derecho fundamental puede ir directamente a la TC y no es necesario pasar por distintas instancias? La apelación por salto es una figura del proceso constitucional, ¿ah? No habría que confundir el tema. ¿Qué pasa? El tribunal emite una sentencia estimatoria, fundada, y se tiene que ejecutar en el ámbito constitucional, el juez de ejecución constitucional, y no lo ejecuta en sus propios términos. Entonces, alguien que se sienta agraviado, la parte demandante, vencedora, plantea una apelación por salto que va
directamente al tribunal, que el tribunal pueda darle otra solución distinta, ¿no? Ahora, en el ámbito, o sea, no sé si te entendí, si se podría aplicar la apelación por salto en procesos penales para que vaya al ámbito constitucional, ¿eso? No, porque son dos vías diferentes, absolutamente diferentes. La vía constitucional es una, con unas determinadas características y con una finalidad, que no es otra que la tutela o la restitución del ejercicio de los derechos fundamentales, sustantivos o procesales. El proceso penal, su naturaleza es, si bien es cierto, se guía bajo las reglas del debido proceso, o las garantías judiciales, o la vigencia de los derechos fundamentales, su finalidad no es tutelar derechos fundamentales, sino establecer la responsabilidad o la inocencia de la persona inculpada. Claro, no, nada, o sea, el juez penal o la judicatura penal tiene que regirse en estricto, respetando de forma estricta los derechos fundamentales de esta persona. Por eso es que no se podría mezclar ambas figuras porque su naturaleza, su finalidad son absolutamente distintas. Pero la idea tampoco sería tan mala. O sea, al sentido de la pregunta, si el juez penal me está vulnerando mi derecho, y en lugar de iniciar una demanda de habeas corpus, porque yo no voy directamente de lo penal, me salto a lo constitucional. Más o menos esa es la idea. No, eso es un tema que aconsejo, pensémoslo, porque, o sea, tampoco no es descabellado, absolutamente no es descabellado, ¿no? O sea, es un nuevo problema que podríamos también identificar de repente. Entonces, los quiero seguir felicitando, doctora. Creo que me voy a mudar yo acá a dictar, voy a dejar mi cátedra allá en la San Martín. No, bueno, pero los felicito, chicos, realmente, y a sus docentes sobre todo. Los llevan con muy buena mano, definitivamente, se nota. Muy bien, gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. A nombre de la Escuela Académica Profesional de Derecho queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al doctor Guillermo Sevilla Gálvez, quien nos ha disertado excelentemente este tema de pluralidad de instancias, y por otra parte al equipo que conforma el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por permitirnos y otorgarnos la oportunidad de compartir estas experiencias académicas como lo hemos hecho el día de hoy. Bien, de esta manera hemos culminado esta actividad conversatorio realizado el día de hoy y esperamos seguir contribuyendo en más actividades académicas, siempre en provecho de ustedes, nuestros estudiantes. Voy a pedir, para finalizar, un fuerte voto de aplausos para todos nuestros docentes y participantes.